Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Esto es el taller literario que se llama Yo escribo en casa. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando en esta situación complicada que estamos viviendo, pero que también al mismo tiempo nos encuentra en un momento más íntimo, más hacia adentro, más hacia lo literario, más hacia la escritura, más hacia lo expresivo, pero desde adentro? Bueno, esta es la tercera clase que vamos a hacer de orden público, gratuita por supuesto, ¿sí? Y el tema que nos toca hoy es Cortázar, ¿sí? Hoy hablaré sobre Julio Cortázar y especialmente sobre Rayuela, ¿sí? Que considero personalmente la obra cumbre de Julio Cortázar. ¿Qué es Rayuela? Rayuela es una novela, pero ahora veremos qué características tiene novela. ¿Por qué elegí este texto, este gran texto, ¿qué tal Matilde?, de Cortázar? ¿Sí? Porque es un texto que ahonda en muchísimas técnicas literarias y que nos van a servir, ¿sí?, como herramienta a la hora de escribir, ¿sí? Disponemos de un montón de herramientas a la hora de escribir y tenemos que ser conscientes de ellas, de estas herramientas, ¿sí? ¿Qué diré al principio de Julio Cortázar, que es un escritor argentino, ¿sí?, y que esta novela la publicó en 1962 en París, ¿sí?, y que tiene un escenario parisino hacia la primera parte y hacia la segunda parte un escenario argentino, ¿sí? Hablaré entonces de Julio Cortázar para aquellos que se están sumando en la videollamada. Los saludo desde acá, desde General Rodríguez, ¿sí? Me detendré entonces en esta novela, Rayuela, ¿sí?, que es una novela muy gordita, muy extensa, pero también haré mención de otros textos de Cortázar como Casa Tomada, como Historia de los Cronopios y Famas, El Perseguidor y Axolotl, ¿sí?, en donde Cortázar desarrolla una escritura de tipo fantástico. Yo después voy a explicar qué significa el fantástico para Julio Cortázar, cómo lo desarrolla él, ¿sí? Pero en la novela de Cortázar ya hay un máximo de técnicas, algo completamente exploratorio, algo que es experimental. De hecho, muchos han llamado su novela como novela experimental, ¿sí? Yo la podría llamar novela de los fragmentos, novela web se podría llamar también, novela web, novela internet, novela que se construye con el lector, no solo con el escritor, sino con el lector. Hay una teoría del lector, ¿sí? Por otra parte, Cortázar hace mucha teoría de la literatura, ¿sí? Es una novela en donde abunda la teoría de la literatura. Voy a subir esto un poquito más. Ahí estamos mejor. Bien. Bueno, en la primera página nomás, que ya comenzamos la novela, Cortázar nos propone dos tipos de lectura, ¿sí? Una que es la lectura lineal y que termina en el capítulo 56, y otra lectura que es de tipo saltacionista, en donde uno va saltando capítulos, como ese libro tan famoso que ustedes seguramente habrán leído, conocen, Arma tu propia aventura. Yo no sé si será contemporáneo de Cortázar ese texto. Era una colección muy amplia, me acuerdo de leerla en la biblioteca de la escuela, y era muy curiosa, era muy divertida porque ibas saltando y ibas armando finales diferentes. Bueno, en Cortázar el procedimiento es este. Hay un tablero, ¿sí? No sé si se puede ver ahí, yo lo tengo todo marcado, ¿sí? Un tablero en donde uno va saltando capítulos y va reconstruyendo la historia de otra manera. Hay que pensar que no hay una interpretación única en este texto. Este texto todo el tiempo está prestándose a la ambigüedad. Si bien hay partes que son completamente unidireccionales, la novela se amplifica con la lectura que uno le haga, ¿sí? Se interpreta con el lineado que uno haga de la lectura y está proponiendo modos de leer, ¿sí? Recomiendo esta novela, ¿sí?, porque nos va a ayudar a leer de otra manera, ¿sí? Nos va a permitir abordar textos de otra manera. Pensemos que no es lo mismo leer una novela que un diccionario, por ejemplo.
¿sí? O sea, en uno recorro el texto alfabéticamente y en otro recorro el texto de forma lineal, ¿sí? Acá tenemos una novela que no es lineal, ¿sí? Hay muchas novelas, por ejemplo, de perspectiva múltiple, que hay distintos personajes que cuentan la historia, ¿sí? Estoy pensando en una de Roberto de Walsh, no me acuerdo el nombre, de Walsh, en donde se relata un crimen desde diferentes perspectivas, ¿sí? Bueno, yo les comento que la primera vez que leí el texto lo hice de forma lineal, y la última lectura que hice la hice a nivel saltacionista. Y ahí encontré otra cosa en el texto de Cortázar. En el medio hubo otras lecturas paralelas, detenidas, en fragmentos, porque esta novela trabaja mucho con la idea de fragmento. Entonces, les contaba que hice la primera lectura lineal, la segunda fue fragmentaria y la tercera fue saltacionista, la última, la que terminé ayer, como para preparar la clase de hoy. Descubrí ayer en la tercera lectura, que se crea un suspenso, cosas que quedan abiertas en la primera parte se empiezan a resolver ambiguamente en la última parte. La segunda página de la novela, ¿sí?, empieza con una cita obviamente ficcional. Hay muchas veces que aparecen citas reales, otras veces que aparecen citas ficcionales. Un recurso que también usaba mucho Borges, ¿sí? Citaba autores y eran ficciones aquellas cosas que se decían de esos autores. ¿Sí? Él comienza con una cita de un religioso, en este caso se va bajando el celular, se desliza por el vidrio. En este caso es un clérigo reglar de la congregación de San Cayetano de esta corte, en Madrid de 1797, haciendo alusión a la Biblia, al espíritu de la Biblia y la moral universal. Y uno puede, a partir de esta cita que arranca el texto, ¿sí?, esta cita ficcional de un clérigo, entender que de alguna manera Cortázar lo que hizo fue simular el texto bíblico. El texto bíblico ese que uno lee de forma entrelazada, ¿sí?, que se lee un salmo en paralelo con un evangelio, un texto evangélico, y el texto evangélico remite a un texto antiguo, ¿sí?, y que al mismo tiempo es un conjunto de libros heterogéneos, incluso a veces contradictorios. Entonces, esta idea aparece en el texto de Julio Cortázar, ¿sí?, la idea de texto bíblico, obviamente profano, sin ningún tipo de carácter religioso, ¿sí?, pero pensemos en la cantidad de libros distintos y heterogéneos que tiene la Biblia y en las posibles y múltiples interpretaciones de estos textos, ¿sí? Bien. La siguiente página comienza con un texto escrito completamente con falta de ortografía, ¿sí? Lo escribe César Bruto y es como una bienvenida a la novela, ¿sí? Acá aparece una de las primeras técnicas, si se quiere. No, una de las primeras técnicas, ya mencioné varias, ¿sí? La propuesta de lectura lineal, la propuesta de lectura saltacionista, la cita que es una técnica de escritura. Yo cito un autor o puedo inventar una cita con un seudónimo o con un autor que haya existido. Y la tercera parte tiene que ver, la siguiente técnica tiene que ver con la violentación de la ortografía. Lo vemos en muchos escritores vanguardistas que hay una violentación, ¿sí?, de la ortografía. En este caso es muy abrupto, muy severo, pero por eso hablaba en algún momento de novela web, porque también en la web aparecen textos que están mal escritos. Entonces es como que Cortázar es como alguien que está viendo lo que va a venir, ¿sí? Estas lecturas de links, ¿sí? Yo salto de un link a otro link y de un link a otro link. Eso es lo que está creando, confabulando Cortázar, y que es novedoso para la época, 1962, la época en la que se publica, pero que hoy en día un lector lo hace todo el tiempo. Nuevamente repito que
leer la novela de Cortázar nos va a enseñar a leer. O sea, fíjense la construcción que estoy haciendo. Leer la novela de Cortázar nos va a enseñar a leer textos, porque nos va a permitir entender que los textos se pueden cruzar, se pueden leer entre líneas, se pueden leer salteado, de atrás para adelante, del medio para adelante, del medio para atrás. O sea, de una infinidad de formas se puede leer un texto, ¿sí? No existe una única forma de leer un texto, ¿sí? Bueno, al principio nos encontramos con una bellísima historia de amor, ¿sí? Entre Oliveira, que es el personaje principal, y la maga, que se llama Lucía. El primer capítulo es acerca del encuentro de estos dos amantes, ¿sí? Debo decir que la maga tiene un hijo que no cuida, que se llama Rocamadeu, ¿sí? Entonces empieza esta cosa poética del amor, del relato amoroso, ¿sí? En un escenario parisino en donde la bohemia, ¿sí? Está siempre presente, ¿sí? Y voy a mencionar otras técnicas que va a ir desarrollando, ¿sí? Tenemos narradores omniscientes, ¿sí? A ver, aguárdenme un segundito. En el capítulo 2, el capítulo primero es en tercera persona, ¿sí? Perdón, me equivoqué. El primer capítulo es en primera persona y el que relata es Oliveira. El segundo, este relato amatorio, ¿no? De su encuentro con la maga, así es como la llama él. En el capítulo 2 tenemos también un relato en primera persona, pero ya en el capítulo 3 el narrador se transforma en un narrador omnisciente de tercera persona. ¿Qué significa un narrador tercera omnisciente? Que es aquel que ve desde arriba el accionar de los personajes y no solo ve sus conductas, sino hasta también puede saber lo que están pensando, ¿sí? Yo destaqué de esta narración en tercera persona algo que se vuelve filosófico, porque es una novela profundamente filosófica, la novela de Rayuela. Dice este narrador en tercera: poner al día, vaya expresión, hacer algo, hacer el bien, hacer pis, hacer tiempo, la acción en todas sus barajas. Esta frase siempre me hizo pensar, en un momento la había elegido de foto de portada, que todo el tiempo estamos haciendo algo, es imposible no hacer algo, ya sea pensar, dormir, ya sea mirar por una ventana, ya sea respirar, ¿sí? Ya sea morir. Voy a adelantarme algunos capítulos, la idea es siempre ir viendo técnicas. Todo el mundo aceptaba enseguida a la maga como una presencia inevitable y natural, aunque se irritaran por tener que explicarle casi todo lo que se estaba hablando. Fin de cita. Acá nos habla acerca de la maga, porque estamos en presencia de un grupo de intelectuales. La intelectualidad atraviesa toda la primera parte, que es en el escenario parisino. Vemos todo el tiempo un escenario donde hay personajes que están todo el tiempo hablando de cuestiones de tipo intelectual, ¿sí? Pero la maga, ¿sí?, está en la otra orilla, siendo la amante de Oliveira. Se me cayó el mate. Siendo la amante de Oliveira, la maga se encuentra del otro lado de esta intelectualidad. Ella es un personaje distinto, ¿sí? Un personaje que sobresalta por su inocencia, por no tener privilegios de educación, ¿sí? Por ser parte de una marginalidad, ¿sí? Y también se la destaca como una madre que no se hace cargo de su niño. Estamos en presencia, entonces, refiriéndome a la clase segunda que di por este medio, a un ecolecto que se presenta en donde todos hablan un lenguaje intelectual / intelectualoide. Y acá yo marqué una cita que me pareció muy graciosa, pero ¿no te das cuenta que así no se aprende nada? Vos
vos pretendés cultivarte en la calle, querida, le dice uno de los personajes. No puede ser, para eso anotate al Reader Digest. Y me acordé del Reader Digest, que todos habrán conocido en algún momento, las famosas selecciones, cómo este grupo intelectual desdeña este tipo de publicaciones, porque ellos están en otra esfera intelectual, en otra esfera literaria. Vamos a ver la novela también atravesada por cuestiones de género. Oliveira se presenta como un personaje machista, machirulo en términos más contemporáneos, ¿sí? ¿Oliveira será Julio Cortázar? Es la pregunta del millón, ¿no? Hago acá un paréntesis. La literatura no es biografía, ¿sí? Si yo quiero escribir mi biografía, la escribo y eso es algo realista, real, ¿sí? La literatura es un circuito en donde circulan montones de obras literarias y donde la gente va a buscar ficciones. Entonces, si bien lo biográfico siempre aparece en la escritura, ¿sí? Cuando yo decido hacer un cuento fantástico, no estoy contando mi vida, estoy contando un cuento fantástico, que voy a usar herramientas de mi vida, por supuesto, de mi experiencia, pero me voy a ajustar a un formato que la gente acepta como cuento fantástico. Eso se llama pacto de lectura, ¿sí? A la hora de comprar en una librería un texto, yo le digo al librero, quiero una novela de suspenso, y entonces ahí, pero no voy a leer la biografía de Agatha Christie. Voy a adelantarme en algunos capítulos, y acá sí me voy a detener en un poema amatorio, ¿sí? En la página 7 solamente tiene un poema, ese es el formato que aparece. Veníamos hasta el momento con una narrativa, ¿sí? Con toda una línea narrativa, y ahora aparece un poema. ¿Qué podemos pensar? ¿Que es un poema que Oliveira le dedica a la maga? ¿O es un poema que también Oliveira le dedicará a otras amantes que después aparecerán en el texto? ¿Sí? ¿O es un poema aislado? Ahí aparecen preguntas inmediatamente si uno hace una lectura lineal. Voy a leer alguna parte. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se abriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida para mí, para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura, y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Acá tenemos claramente un poema de amor, ¿sí? Que podríamos pensar que está hablando de un beso, ¿sí? De un beso muy apasionado. Capítulo 8. Saltamos nuevamente a la primera persona del plural, ¿sí? La narración pasa a primera del plural.
íbamos por las tardes a ver los peces, ¿sí? Está hablando de Oliveira y la maga, ¿sí? Hay un cambio en la narración. Yo, cuando termina el capítulo 8, en el tablero de indicaciones, me hace saltar al 68, al capítulo 68, que yo lo descubrí mucho después, cuando lo leí por primera vez de forma lineal. Quisiera adelantarme a ese capítulo 68. Fíjense que yo me adelanto, me voy al capítulo 68 y aparece una técnica nueva que no es inventada por Cortázar, ¿sí? Simplemente él la desarrolla. Pero usa una técnica que se llama neologismo, ¿sí? Es otro poema de amor, el que vamos a ver, pero con una técnica que se llama neologismo, gigantáfora, ¿sí? El neologismo es la creación de palabras nuevas, ¿sí? Eso es el neologismo. Muy usado por Oliverio Girondo este recurso, la creación de palabras nuevas. Leeré un poco. Apenas a él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes, cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban alpetronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como un trimalciato de ergomamina, al que le han dejado caer unas fílulas de carionconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los orgularios, consintiendo en él aproximara suavemente sus orfelunios, apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio, los encrostoreaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto en el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas. Bueno, fíjense que me cuesta mucho leerlo, pero está describiendo una escena de amor. Qué buena pregunta me surge en este momento. ¿Cómo hablar del amor con palabras? ¿Se puede hablar del amor con palabras? ¿Se puede hablar de la pasión con palabras? ¿Se puede hablar del sexo con palabras? No lo sé. Acá hay una forma, ¿sí? Usando palabras inventadas por el mismo Cortázar, que en algún momento después Oliveiro dirá que usa el gíglico con la maga, el lenguaje gíglico, un lenguaje que inventan los amantes para comunicarse, y acá está hablando de una clara pasión entre estos dos personajes, pero en un lenguaje extraño, ¿sí? Inventado por el mismo Julio Cortázar. En el capítulo 9 vuelve la tercera persona del plural, ¿sí? Hablando de ellos. En el capítulo 10 encontramos una descripción. Y ahora sí me quiero detener en otra cosa en otra estrategia que atraviesa toda la novela, que es el recurso del poliglotismo, ¿sí? Pensemos que esta novela fue escrita en Francia, ¿sí? En París, época de intelectuales, de mucho desarrollo intelectual y estético. Entonces algo que caracteriza, y me dio ganas de leer Rayuela, una reliquia que tengo en mi biblioteca. Genia, Elizabeth, me gusta mucho tu comentario. Lo que quieran ir comentando, genial, porque así yo tengo un feedback con mis televidentes. Vamos a ver que una estrategia muy utilizada es la del poliglotismo. ¿Qué sería esto? La presencia de muchas lenguas en un texto. ¿Por qué escribir una novela solo en español? Fíjense que él escribe en español, hasta el momento, escribe
en este lenguaje que inventa él mismo, pero también escribe con palabras, con frases, con estructuras del francés, del inglés, del alemán, del latín, y no sé si me quedará algún idioma más. Ah, merde, alors. Y después otra cita en inglés. Savit pretty mama. ¿Sí? En el capítulo 11 hay una escena de alcoholismo, ¿sí? Todos estos personajes que componen el Club de la Serpiente. Hay varios personajes que forman este club y que se juntan a dialogar, ¿sí? Sobre diferentes temáticas. En realidad, la temática central es la estética. ¿Qué es la estética? ¿Sí? Y preguntas de tipo filosófico, ¿sí? Yo había marcado en el capítulo 12 el tema de la anarquía porque está presente siempre, de alguna manera, la anarquía en esta construcción textual. Expliqué entonces el recurso del poliglotismo. O sea, yo en mis textos puedo emplear palabras, ¿sí? Frases, canciones en inglés, expresiones de otros idiomas, ¿sí? Esto está presente en toda la novela. Salor, eso entonces. Otro recurso que aparece en la novela Rayuela es la intertextualidad. Se mencionan muchas canciones porque al mismo tiempo la música se presencia todo el tiempo, se escucha mucho jazz. Y la intertextualidad, que hay muchos tipos de intertextualidad, es referenciar a otro texto conocido. Referenciar una canción es intertextualidad porque estoy referenciando otro texto. Escribir citas de otros autores también es una forma de referenciar otro texto, o sea que eso también es intertextualidad. Y hacer referencias de forma no explícitas, ¿sí? También es otra forma de intertextualidad. Acá la referencia que yo marqué en el capítulo 14 es en la referencia a Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Dice así la cita, comienza así: en lugar de Wong había una sonrisa de gato de Cheshire y una especie de reverencia entre el humo. ¿Sí? Hay escenas de alcohol, cigarrillo. El cigarrillo es algo muy parisino y el alcohol también. Entonces ahí teníamos una referencia al texto de Alicia en el País de las Maravillas, que es un texto muy amado por Borges, por Alejandra Pizarnik, pero también por el movimiento surrealista que está presente en toda Europa a principios del siglo XX, 1920 aproximadamente, que es El mundo de los sueños, y Alicia en el País de las Maravillas es un relato muy sólido que transcurre todo durante un sueño. Como les decía, hay canciones en inglés que están escuchando estos personajes. Say goodbye to whiskey. Love thee, so long to gin. Say goodbye to whiskey. Love thee, so long to gin. I just want... No tengo muy buen inglés. Francés estoy estudiando, así que algo mejor me va a salir. Capítulo 15, en estas conversaciones, aparece la biografía de la maga, la historia de la maga, que es una historia terrible, ¿sí? Es una historia muy terrible la que ella atraviesa. Leeré algunas partes. Acá aparece un relato biográfico, ¿sí? Cuando un personaje cuenta sobre su historia. Vivíamos muy cerca del río. En Montevideo no había tiempo. Vivíamos muy cerca del río, en una casa grandísima con un patio. Yo tenía siempre 13 años. Me acuerdo tan bien, un cielo azul, 13 años. La maestra de quinto grado era Visca.
Un día me enamoré de un chico rubio que vendía diarios en la plaza. Tenía una manera de decir Dario que me hacía sentir como un hueco aquí. Usaba pantalones largos, pero no tenía más de 12 años. Mi papá no trabajaba, se pasaba las tardes tomando mate en el patio. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 5 años. Me criaron unas tías que después se fueron al campo. A los 13 años estábamos solamente mi papá y yo en la casa. Era un conventillo y no una casa. Había un italiano, 2 viejas y un negro y su mujer que se peleaban por la noche pero después tocaban la guitarra y cantaban. El negro tenía unos ojos colorados como una boca mojada. Yo les tenía un poco de asco, prefería jugar en la calle. Y luego va a relatar una escena de violación. Esa la paso por arriba. Pero el texto, si sigo la lectura saltacionista, me lleva al capítulo 120, ¿sí? Y en el capítulo 120 hay un relato alegórico de un niño jugando con un hormiguero y en ese hormiguero introduce un gusano. Sí, acá lo tengo. Que ese gusano es destruido por las hormigas. Fíjense que hay una especie de reciprocidad en el relato de violación y en el relato que Cortázar inventa en el capítulo 120 de un niño, ya no una niña, de un niño que juega con un hormiguero poniendo dentro de la boca del hormiguero un gusano para que sea destruido por este hormiguero y por sus hormigas. ¿Sí? Fíjense las relaciones que está estableciendo entre lo agujero y lo penetrado, el elemento penetrante y lo fálico. Obviamente que suceden exageraciones en el relato, siempre hay exageraciones, y me interesa, porque en estas charlas mucho ruido en la calle, no están respetando la cuarentena. Fíjense, yo marqué otro pequeño formato que es la definición, ¿sí? También es un recurso literario, la definición, ¿sí? En capítulo 17, que dice así. Esto lo dice uno de los personajes del Club de la Serpiente. La acosidad es ese desagradable sentimiento de que allí donde termina nuestra presunción empieza nuestro castigo. Lamento usar un lenguaje abstracto y casi alegórico, pero quiero decir que Oliveira es patológicamente sensible a la imposición de lo que lo rodea, del mundo en que se vive, de lo que le ha tocado en suerte, para decirlo amablemente, en una palabra, le revienta la circunstancia. Obviamente que hay muchos diálogos que son de tipo delirante, ¿sí? En un escenario de Bohemia. Bueno, en capítulo 18 hay una estrategia de escritura que yo la denomino bucle extraño, ¿sí? En teoría literaria como bucle extraño, donde vemos una escritura completamente anárquica. Aparece una escritura completamente anárquica, ¿sí? Como si fuese una especie de asociación libre en donde el escritor escribe sin seguir ningún esquema, ni narrativo ni poético. Obviamente que es muy recomendable esta técnica porque puede llegar a surgir algo muy interesante. Después, cuando ustedes lo lean, me dirán si les gustó o no. Yo voy a leer solamente un fragmento. Entender el puré como una epifanía. Fíjense esas mezclas de palabras, ¿no? Entender el puré como una epifanía. Damn the language. Entender, no inteligir. Entender. Una sospecha de paraíso recobrable. No inteligir. Entender. No puede ser que estemos aquí para no poder ser. El hombre desciende de las ranas. Blind as a bat. Drunk as a butterfly. Foutu. Rayonnement foutu devant l'époque que peut-être.
Fíjense, salta del inglés al francés. Un pedazo de hielo en la nuca, irse a dormir. ¿Problema? Johnny Dodds, Walbert Nicholas Dodds, casi seguro. Nota, preguntarle a Ronald. Un mal verso aleteando desde la claraboya. Antes de caer en la nada con el último diástole. ¡Qué mamuga, padre! Parece que está muy borracho escribiendo. Bueno, en capítulo 19 ya aparece Rocamadour. Rocamadour es el hijo de la maga que estaba siendo cuidado por una nodriza, pero que al no poder pagar más la maga, la nodriza, se lo lleva a la casa, y este niño en la casa, en un ambiente completamente hacinado, empieza a enfermar. ¿Sí? A partir de ahí, cuando Rocamadour ingresa, empieza a ser cuidado por la maga, Oliveira, que vivía con la maga también, es como que ya no acepta tener un bebé en la casa y él huye a buscar nuevas experiencias. Entre ellas, buscar una experiencia con una pianista, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que después vuelve. Después vuelve con la maga. Veo nuevamente citas en francés. Decimos que este ambiente europeo está signado por la presencia de múltiples lenguas que se van mezclando, se van interceptando, se van interrelacionando como si fuesen un solo idioma. Como les decía, luego viene un intento de salir con una pianista que le escucha, pero la pianista le da una bofetada y le da un arañazo. Adivina enseguida. Voy a avanzar. Nuevamente aparece la maga, pero cuando llega él a buscar a la maga estaba Gregorovius, otro del Club de la Serpiente, y él cree que que habían tenido relaciones con la maga y en realidad no. Pero sí que Gregorovius quería tener relaciones con la maga. Le estoy contando mucho de la novela y no es la idea. La idea es contarle las técnicas que se emplean en la novela, ¿sí? Así que algunas cosas más voy a ir dejando abierto porque si no, no va a tener gracia. La idea es que ustedes sean más conscientes de las técnicas que emplea y de las técnicas que vamos a ir desarrollando en este taller literario online, ¿sí? No les voy a contar más de la novela. Sí me interesa esta parte, ¿sí? Cuando el bebé no está con la maga, entonces ella desarrolla, la maga, es capítulo 32, un monólogo interior. ¿Qué es un monólogo interior? Este texto, capítulo 32, es todo un monólogo interior. Quiere decir, cuando un personaje habla solo, sí podemos decir que es un monólogo dirigido a alguien, a su niño, a su hijo, a Rocamadour. ¿Sí? Estás durmiendo, mirándote los pies, Rocamadour, yo sé que es como un espejo. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos, pero no lo creo. Te escribo porque no sabes leer. Si supieras... Te escribo porque no sabes leer. Si supiera no te escribiría o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte, que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez, Rocamadour, ahora solamente te escribo en el espejo, de vez en cuando tengo que sacarme el dedo porque se moja de lágrimas. ¿Por qué, Rocamadour? No estoy triste, tu mamá es una pavota. Se me fue al fuego el borsch que había hecho para Horacio. ¿Vos sabés quién es Horacio, Rocamadour? El señor que el domingo te llevó el conejito de terciopelo y que se aburría mucho porque vos y yo estábamos diciendo tantas cosas y él quería volver a París. Este es el relato, el monólogo interior de la maga. Yo acá haría una crítica a la obra, porque a veces los personajes que construye Cortázar
hablan todos de forma muy similar. Podríamos decir que cuando uno comparte un grupo, el ecolecto, las personas empiezan a hablar todas muy parecidas, pero habría que hacer algo que es sumamente difícil cuando uno escribe novelas en la que presenta diferentes personajes, que cada personaje hable como tiene que hablar, o sea, con su idiolecto, o sea, con su forma característica, no un personaje, o sea, no un escritor y todos sus personajes hablan de la misma manera. O sea, acá pareciera ser que la maga habla del mismo modo que Oliveira y que los otros personajes que están en la novela, ¿sí? Y yo cité otro texto. Es así, Rocamadour. En París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras, donde vuela cebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla con Horacio y Gregorius y yo, Rocamadour. Fíjense, todos hacemos el amor y freímos huevos y fumamos, o no puedes saber acostados de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando, cantando, y afuera y de todo, las ventanas dan al aire. Bueno, fíjense cómo describe este París. Acá hay una descripción del lugar que es sumamente bohemio, anárquico, divergente, cultural, hedonista. Nuevamente, en capítulo 34 tenemos la técnica de borrador, de asociación libre, también la podemos llamar, ¿sí? En donde todo el texto está incoherente. En septiembre del 80, pocos meses después del fallecimiento, y las cosas que lee, una novela mal escrita para colmo, una edición de mi padre, resolví apartarme de los negocios, cediéndolo a los acción infecta. Uno se pregunta cómo puede interesarle algo así. Otra cosa, extractora de Jerez, no tiene coherencia en ninguna parte del relato. En capítulo 35 tenemos el primer párrafo escrito en primera persona, pero ya aparece el personaje Ronald y todo escrito en tercera persona. Y en capítulo 36 ya tenemos la escena final. La escena final de la primera parte, que se llama Del lado, esperen que no les quiero mentir, un poco sí, pero no tanto. Del lado de allá es la primera parte y del lado de acá es la segunda parte de la primera parte de la novela lineal. Del lado de allá y del lado de acá es la segunda parte. Lo que voy a decir, la primera parte viene con una cita de André Breton, la segunda parte viene con una cita de Apollinaire, y vamos a empezar a comprender cuál es esta idea de la rayuela, esta idea de ir saltando de casilleros, que como mencioné, están en el tablero que aparece al principio, ¿sí? Es la lectura saltacionista. Yo ahí la tengo marcada, parece que estoy jugando al al Kini 6. La cita dice algo así como il faut voyager loin en amont sa maison. Es necesario viajar lejos amando su casa. Es porque el escenario ahora se traslada a la Argentina. No les voy a contar mucho más de la historia, ¿sí? Oliveira se va a Montevideo a buscar a la maga porque ha pasado algo terrible con Rocamadour. No digo más nada. Entonces en la Argentina, argentinísima, aparecen regionalismos, ¿sí? Primero va a Montevideo, después se va a Argentina, Oliveira, el personaje principal, y aparecen los regionalismos. Acá está escrito, por ejemplo, salud, dijo Traveler, salud, dijo Oliveira. Qué frío hace, che. Ya no es el mismo registro que veníamos viendo en la primera parte, en el escenario parisino. Ya hay un escenario regionalista, argentino, porteño.
Fíjense cómo ya pasamos de poliglotismo, pasamos a regionalismos, ¿sí? Diversidades lingüísticas, ¿sí? Lo que expliqué en la clase 2, la anterior a esta, la divergencia en la forma de hablar. Acá habla otro personaje completamente secundario, pero observemos este lenguaje completamente no vulgar, sino no letrado. ¿Haces bien, mi hijita? Ya esta tarde, después del dentista, me corro hasta la modista que está a una cuadra y le voy a reclamar una pollera que yo tendría que estar hace 8 días. Me dice, ay señora, con la enfermedad de mi mamá no he podido lo que dice enhebrar la aguja. Lo que se dice enhebrar la aguja. Yo le digo, pero señora, ya la pollera la necesito. Me dice, créame, lo siento mucho, una clienta como usted, pero va a tener que disculpar. Yo le digo, con disculpar no se arregla nada, señora. Más le valdría cumplir a tiempo y todos saldríamos gananciosos, me dice. Ya que lo toma así, ¿por qué no va de otra modista? Y yo le digo, no es que me falten ganas, pero ya que me comprometí con usted, más vale que la espere, y eso que me parece una informalidad. Fíjense esta escritura, me dijo, yo le dije, me dijo, yo le dije, me dijo, yo le dije. Me acuerdo mucho de este fragmento, me hizo acordar mucho a los relatos en construcción de los adolescentes que cuando quieren introducir diálogos dicen, me dijo, le respondí, me dijo, le dije, me dijo. No es la forma de construir diálogos esta es una forma muy informal de construir diálogos. Es una novela esta profundamente dialógica, ¿sí? Narrativa, dialógica, con mucha presencia de diálogos y presencia poética. En el capítulo 42, obviamente que Oliveira necesita trabajo y entonces está buscando y se lo pide a Talita y Traveler. Y aparece una técnica como de la nada, que dice así: el trabajo consiste en impedir que los chicos se cuelen por debajo de la carpa, dar una mano si pasa algo con los animales, ayudar al proteccionista, redactar avisos y carteles llamativos, ocuparse de la condigna impresión, entenderse con la policía, señalar al director toda anomalía digna de mención, ayudar al señor Manuel Traveler en la parte administrativa, ayudar a la señora Talía Donosi de Traveler en la taquilla, llegado el caso, etc. Ellos trabajan, Traveler, en un circo, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa destacar es que este primer párrafo que inaugura el capítulo 42 asemeja a un texto publicitario de trabajo, ¿sí? Capítulo 43, ya tenemos la escena del circo, ¿sí? Estos personajes trabajan en un circo, los que mencioné, Talita, Traveler y el dueño que es Manu, y Oliveira va a trabajar con ellos en este circo. Marqué en capítulo 47 otro monólogo interior, en este caso es de Talita, ¿sí? Lo que quiero destacar es que hay una especie de yoyeo, como un texto de Oliverio Girondo, el puro yo. Yo soy yo, él, somos, pero soy yo, primeramente soy yo, defenderé ser yo hasta que no pueda más. Atalía, soy yo, ego, yo, diplomada argentina, una uña encarnada, bonita, de a ratos, grande, ojos oscuros, yo, yo, cómico, soy yo, soy él, somos, pero soy yo, primeramente, soy. Todo este yo, que aparece como técnica narrativa. Bueno, parece que el circo daba pérdidas y es comprado por un hombre que quiere poner un psiquiátrico. Fíjense, de la escena parisina pasamos a la escena circense y de la escena circense ahora vamos a pasar a la escena psiquiátrica. Se transforma todo en un psiquiátrico. Adelanto páginas, ¿sí? Yo tengo marcado con rojo. Fíjense que hay juego, capítulo 52, con la morfología, ¿sí? Porque en realidad él no le podía contar nada a Traveler. Se empezaba a tirar del ovillo, iba a salir una hebra de lana, metros de lana, la nada, la anagnórisis, la naturner,
la nanapurna, la anatomía, la nata, la natalidad, la nacionalidad, la naturalidad, la lana hasta la nucia, pero nunca el ovillo. Fíjense que es un juego muy típico de los vanguardistas, del surrealismo sobre todo, esto la nada misma. Bueno, acá hay una cita de Manú que dice: pensar que yo había esperado un pasaje. ¿Qué decir de los textos de Cortázar? Como podemos caracterizar la literatura cortasariana como la literatura de los pasajes, ¿sí? Muchos teóricos literarios han hablado de la literatura de los pasajes, ¿sí? Yo lo asocio personalmente, ¿no?, con que Cortázar ha sido un gran viajero, y entonces en todos sus relatos aparecen los viajes. Siempre hay pasajes, pasar de un lugar a otro. En un cuento como Axolot, el personaje atraviesa un vidrio de una pecera y no queda claro si se transforma en pez o el pez se transformó en hombre. Hay un cuento fantástico ahí. Y en La casa tomada, por ejemplo, un cuento sumamente famoso, también tenemos pasajes de un lugar a otro, como si fuesen espacios psíquicos, que hay que pasar de un lado a otro y donde uno termina expulsado, si se quiere, de la conciencia. Bueno, Oliveira comienza a enloquecer y a tener una paranoia, y le gusta mucho Talita, que piensa él que es la maga, ¿sí? Entonces aparecen juegos de espejos, así mencionados por la novela, ¿sí? Hay una palabra en alemán, Doppelganger, que hace referencia a estos juegos de espejos. Aparece una discusión violenta entre Travaler y Oliveira por la mujer en disputa, Talita. Y acá observamos, si se quiere, en esta parte de la novela, una construcción completamente realista del diálogo. Si observábamos anteriormente diálogos que eran bastante artificiales, bastante delirantes, bastante intelectualoides, ahora encontramos una discusión acalorada, fuerte, agresiva, que tiene mucho realismo, ¿sí?, que parece muy real. Bueno, capítulo 56, hay nuevamente una referencia a la rayuela. Hay una escena muy interesante porque Oliveira está en una ventana y desde arriba ve cómo se ubica un personaje, Talita, desde un lugar en un casillero, y cómo se observa a otro personaje, Travaler, en otro casillero, en el que él piensa que es el número 8, y que él en teoría va a saltar de la ventana. ¿Sí? Esto no queda explícito en el texto, pero hay varias referencias que permiten pensarlo así, como que Oliveira, en un producto, después de haberse quedado sin la maga, después de viajar de París a la Argentina y empezar a enloquecer dentro de este psiquiátrico, trabajando en un psiquiátrico, decide suicidarse y tirarse por la ventana, ¿sí? Eso queda sugerido, no está del todo claro, ¿sí? Porque Talita no es la maga y él cree que es la maga. Entonces acá podemos pensar que ilusión, ficción, imaginación, todas empiezan a entrelazar, ¿sí?, como literatura, bajo el nombre de la literatura. Bien, en el capítulo 57 comienza la parte de otros lados y Cortázar aclara entre paréntesis capítulos prescindibles, ¿sí? Voy a ir cerrando la exposición, si bien me quedan muchísimos capítulos más. En capítulo 59 hay una cita de Lévi-Strauss. Parece que esta parte intenta ser explicativa o desarrollativa de la primera parte, ¿sí? Y acá hay una cita de Claude Lévi-Strauss en donde aparece
parodiada a la antropología. Entonces, para pasar el tiempo se pescan peces no comestibles para impedir que se pudran. Lo vuelvo a repetir. Entonces, para pasar el tiempo se pescan peces no comestibles para impedir que se pudran a lo largo de las playas. Se han distribuido carteles en los cuales se ordena a los pescadores que los entierren en la arena apenas secados del agua. Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópiques. Esto es capítulo 59, una cita antropológica de Claude Lévi-Strauss, y habla de esto de para pasar el tiempo se pescan peces no comestibles. Esto de pasar el tiempo, la novela es pasar el tiempo. Entonces ahora vamos a ver la presencia de un tal Morelli que había aparecido ya en la primera parte de la novela, que había sido atropellado, y que todos estos personajes todo el tiempo hablaban de un tal Morelli. Este Morelli, ¿sí? Es un personaje inventado que desarrolla teorías estéticas acerca de cómo hacer literatura. En capítulo 62 vemos que hay una parodia. Acá aparece mucho la parodia. ¿Qué es la parodia? Usar un texto, un modelo textual, como en este caso el que les voy a leer ahora, el modelo textual científico, y hacer una burla de ese texto. Hace 2 meses un neurobiólogo sueco de la Universidad de Göttingen presentó a los especialistas más destacados del mundo reunidos en San Francisco sus teorías sobre la naturaleza química de los procesos mentales. Para Hiden, el hecho de pensar, de recordar, de sentir o de adoptar una decisión se manifiesta por la aparición en el cerebro y en los nervios, fíjense que no estoy diciendo nada nuevo, que vinculan a este con los otros órganos, de ciertas moléculas particulares que las células nerviosas elaboran en función de la excitación exterior. El equipo sueco logró la delicada separación de las dos clases de células en tejidos todavía. Una de las funciones esenciales de las neuronas es la de transmitir los impulsos nerviosos. Fíjense que de alguna manera hay una tautología en esta redacción. Funciones esenciales de las neuronas es la de transmitir los impulsos nerviosos. Eso es, los amigos son los amigos, la plata es la plata. Es una tautología. El predicado no dice nada sobre el sujeto. En el capítulo 65 aparece toda esta parte, de la novela, aparece toda la parte de fragmentos. Es una novela de fragmentos la que siguen, y que como están enlazadas con la primera parte, aclaran o detallan otros aspectos de la novela. Por ejemplo, en capítulo 65 vemos el modelo de ficha del club, ¿sí? Y acá este capítulo es muy cómico. Gregoborius Osip Apátrida tiende a vestir de negro, de gris de pardo, nunca se lo ha visto con un traje completo. Hay quienes afirman que tiene 3, pero que combinan variablemente el saco de uno con el pantalón de otro. No sería difícil verificar esto. Edad, dice tener 48 años. Profesión, intelectual. País de origen, nacido en Bolshoi. País de origen, en el año de su nacimiento, Bolshoi formaba parte del país de origen. Hay una ficha técnica, ¿sí? Como una ficha de tipo laboral. Carta de séjour por 6 meses renovable. Ya ha sido renovada. ¿Sí? Pone directamente una ficha de trabajo. Bueno, el capítulo 68 ya se los leí, es el relato amatorio, cómo hablar del sexo o de la pasión en el amor. En capítulo 69 aparece una nota periodística que habla sobre un suicidio, ¿sí? Otro suicida se titula, completamente con faltas de ortografía. Es la segunda vez en la novela que aparece una nota completamente escrita adrede con faltas de ortografía. O sea que está violentada la ortografía en este texto, ¿sí? Cuesta muchísimo leer. Es lo que se llama extrañamiento en el proceso literario. Acá nos dejaría entrever que Oliveira se había suicidado. Vendrán citas de Morelli, que uno puede asociarlo con la moral.
Si uno toma el tablero, que les había mencionado, el tablero, este tablerito que está acá, la novela dice que empieces por el capítulo 73. Y en el capítulo 73, este que estoy acá, habla de la ficción, del concepto de ficción. Hay una teoría sobre la ficción. ¿Sí? Sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corre al anochecer por la rue de la Juliette, saliendo de los portales carcomidos, de los parvones aguanos, del fuego sin imagen que lame las piedras y acecha en los vanos de las puertas? ¿Cómo haremos para lavarnos de su quemadura dulce que prosigue, que se aposenta para durar? Acá viene toda una serie de palabras vinculadas con el fuego. ¿Cuántas veces me pregunto si esto no es más que escritura en un tiempo en que corremos al engaño entre ecuaciones infalibles y máquinas de conformismos? Pero aguantarse si sabremos encontrar el otro lado de la costumbre, o si más vale dejarse llevar por su alegre cibernética. ¿No será otra vez literatura, rebelión, conformismo, angustia, alimentos terrestres, todas las dicotomías, el yin y el yang? Acá trata de de elaborar Cortázar un ensayo sobre la ficción. Uno puede tomar que en el capítulo 73, narrado en primera persona, es el propio Julio Cortázar que está haciendo una divagación acerca de lo que es la literatura. Decíamos que este capítulo se llamaba Del otro lado, ¿sí? Es del otro lado de la ventana, que acá se menciona. Fíjense que también se menciona la cibernética, ¿sí? O sea, esta teoría cibernética que está presente en esta novela y que hoy es tan común en la página web, esto de ir saltando links de un lado a otro. Recalco acá, todo es escritura, es decir, fábula. Todo es inventable por el arte de la escritura, es lo que está diciendo Cortázar como idea principal. Todo es invención, todo es escritura. Hay muchísimos textos más que muchas veces tratan de explicar lo que ha sucedido en la primera parte, y hay mucha teoría literaria, ¿sí? Comparaciones del texto literario con el cuerpo. Otro aspecto que quiero señalar, porque quiero ir cerrando, ya es tarde, es cómo lo cotidiano todo el tiempo se hace carne en el texto cortasariano, ¿sí? Describir el más mínimo detalle. Acá tengo uno marcado. Cuando acabo de cortarme las uñas o lavarme la cabeza, o simplemente ahora que mientras escribo oigo un gorgoteo en mi estómago, me vuelve la sensación de que mi cuerpo se ha quedado atrás de mí. Lo cotidiano siempre está presente, y muchas veces en lo más delicado, en lo más detallado. Aparecen canciones que todas están en relación a la novela primera narrada. En otra clase hablaré sobre los campos semánticos. Voy a ir saltando. Es muy interesante cómo se van entrelazando todas las partes. Podríamos decir que en esta parte hay una novela de suspenso en donde el lector va descubriendo cosas nuevas de la novela, pero el recurso que se utiliza es el fragmentarismo, ¿sí? Morelli es ese autor inventado por Cortázar, personaje, que el Club de la Serpiente está todo el tiempo deliberando acerca de sus ideas, acerca de la literatura, de su teoría estética. Acá, por ejemplo, Moreliana, capítulo 115, cito: la música pierde melodía, la pintura pierde anécdota, la novela pierde descripción. ¿Sí? Dice que la literatura tiene que ser figura en vez de imagen. Hay muchas... y que tiene que ser algo nuevo, la literatura tiene que ser algo nuevo. Morelli, este personaje inventado,
desdeña toda la literatura anterior. Era típico de los vanguardistas del siglo XX y de todo el movimiento vanguardista desdeñar todo lo escrito anteriormente a nivel literario por ser ya de otra época y que había que hacer algo nuevo en relación a la literatura. Esto cortasarianamente literario es algo completamente nuevo, es completamente nuevo esta forma de escribir, que si bien uno puede pensar también en Manuel Puig, ¿sí? Boquitas pintadas, en donde hay un recurso muy similar que usa, como el que usa Cortázar. Bueno, vamos cerrando. En un momento Morelli dice, una novela puede ser leída como a uno se le dé la gana. Y es la forma en la que se puede leer esta novela, en la forma en la que uno se le dé la gana. A la maga, capítulo 138, aparece otra referencia a la situación amatoria entre la maga y Oliveira. Pero fíjense qué interesante la primera frase. A la maga y a mí nos ocurre a veces profanar nuestros recuerdos. Profanar nuestros recuerdos. ¿Acaso es la literatura eso? ¿Una profanación de recuerdos? ¿Un cambio alterado de recuerdos? Capítulo 139. Las notas del piano, la, re, mi bemol, do, si bemol, mi, sol. Las del violín, la, mi, si bemol, mi. Las del corno, la, si bemol, mi, sol. Representan el equivalente musical de los nombres de Arnold, D, S, A, Humbert, Anton, Wern, representante, el si, el be, si bemol. Yo no sé si esto es cierto, pero es como que las notas representan otra cosa. ¿No será que está proponiendo la libre interpretación de la novela con este texto que parece salido de la nada? Bueno, esto representa esto, esto representa esto, esto representa esto. O sea que hay un juego alegórico constante en la novela. En una parte dice Morelli sus alusiones a las capas profundas del Zeitgeist, palabra alemana, los pasajes donde la, lo, paréntesis, hi, cierra paréntesis, ka, o sea, lógica, loca, ¿sí? Hay un juego entre las palabras. Y acá es donde Morelli habla del odio a la literatura, odiar toda la literatura precedente y generar algo nuevo. Bueno, acá aparece otro poema escrito también con el lenguaje extraño, capítulo 144, los perfumes, los himnos órficos, las algalias en primera y en segunda acepción. Recomiendo el capítulo 144, que es un relato amatorio, pasional. Bueno, a ver si me queda algo más. Mi libro, ninguna importancia, dijo Morelli. Mi libro se puede leer como a uno se le dé la gana. Esa es la cita directa del texto cortasariano. O sea que uno puede ir de cualquier manera, ir entrelazando los capítulos y lo que va sucediendo en estos textos. Como les decía, la presencia de la cotidianeidad está todo el tiempo en el relato, en la novela, o también llamada antinovela por el mismo Julio. La cotidianidad se presenta, por ejemplo, en el capítulo 155 de esta manera. Es increíble, de un pantalón puede salir cualquier cosa, pelusas, relojes, recortes, aspirinas carcomidas. En una de esas metés la mano para sacar el pañuelo y por la cola sacás una rata muerta. Son cosas perfectamente posibles. Muchas veces este recurso disparatado, absurdo, produce cierta comicidad. Julio Cortázar tiene una cuota de humorismo, de comicidad, que lo genera esta escritura absurda, ¿sí? Recomiendo Historia de los Cronopios y Famas. Hay partes que parecen muy absurdas, partes que parecen muy extrañas, muy alocadas, pero partes que son muy cómicas, muy divertidas.
los cronopios, las famas y las esperanzas que no están dentro del título. Y después otro texto, El perseguidor, donde se habla mucho de un personaje principal que es músico de jazz, y donde el tiempo parece cambiar constantemente, y Axolotl, ese relato del pez, la pecera y el hombre que observa al pez. Bueno, habiendo hablado de todas las técnicas, y seguramente hay muchas más que no he mencionado y que ustedes mismos pueden encontrar, notamos que a la hora de escribir literatura tenemos que pensar en diferentes técnicas, ¿sí? No repetir moldes trillados, ¿sí? Buscar constantemente cosas nuevas, nutrirse de textos nuevos. Por supuesto, recomiendo la lectura de este texto para abrir el escenario de escritura creativa, porque creo que tenemos que pensar en hacer cosas novedosas, nuevas, creativas, distintas. Bueno, para los que estén interesados en el taller literario a distancia, personalizado, pueden escribirme por privado, les cuento un poquito de qué se trata. Estas son clases de orden público, gratuito, para que todos los que estén en línea y sean parte del grupo Yo Escribo en Casa puedan tener acceso, y cualquier cosa me mandan un mensaje privado y hablamos desde allí. La idea es desarrollar la escritura creativa bajo un costo muy reducido, que es 1.000 pesos mensuales, con la inclusión de 4 clases por mes, una semanal, una por semana, y en ese periodo iríamos trabajando mensualmente los textos escritos que ustedes produzcan. Se pueden proponer ejercicios de escritura, se harán correcciones de estilo y sugerencias de estilo, y se puede trabajar aspectos también gramaticales y ortográficos que nunca vienen mal. Bueno, les mando un saludo enorme, muchas gracias por estar del otro lado. Como dice una parte del capítulo de la novela cortasariana, de estar del otro lado, yo estoy de este lado, ustedes están del otro lado. Y la pregunta del millón, ¿por qué Rayuela? Llegamos hasta el final. ¿Por qué Rayuela? Porque arrancamos con una primera piedra y ya llegamos hasta el cielo. Les mando un abrazo, General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina.